Estudiantes, buenas tardes. Les presento aquí la guía de clase para esta semana. Nuestra asignatura estadística y el objeto de aprendizaje para esta clase es tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados. Los invito a que tomen nota de esta teoría que nos permite ampliar sobre la consulta que hicimos en el taller anterior. Aprender cómo construir una tabla de frecuencias con datos agrupados lo vamos a trabajar en esta clase a partir de este ejemplo. ¿Qué nos dice esta situación que nos presentan aquí? Dice: la siguiente información nos muestra el número de días de ausencia laboral durante el último año en una muestra de 80 trabajadores. Listo. Lo que nos está mostrando esta información, nos está marcando, es cuántos días faltaron a la empresa los trabajadores, durante 80 trabajadores. ¿Cuántos días faltaron a la empresa durante un año? Esa es la información que hay acá. Entonces, como estamos hablando de 80 trabajadores, esta muestra que nos están marcando acá es una muestra bastante grande. Por eso es mejor, para analizar toda esta información, es mejor organizarla en una tabla de distribución de frecuencia con datos agrupados. Pero yo, para construir una tabla de datos agrupados, debo previamente conocer estos conceptos y calcular estos datos. Calcular el rango, debo calcular el rango, debo calcular la amplitud y debo conocer el número de clases o número de intervalos que va a tener mi tabla de frecuencias. Esta consulta, estos datos, estos conceptos, ya nosotros lo habíamos hecho en el taller anterior, pero aquí lo vamos a recordar. Un rango, entonces entendemos un rango. ¿Qué es el rango? Entonces entendemos que es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de la variable de la muestra que tenemos acá. En este caso, la ausencia al trabajo de 80 trabajadores. Entonces vamos a calcular el rango, o sea, esa diferencia entre el valor mayor que hay aquí y el valor menor. El número de clases, el número de intervalos, es un número en el cual divide exactamente al rango. Es decir, cuántas veces se divide el rango, eso es, ese número. Es decir, cuántos intervalos quiero formar. Entendemos aquí, en esos intervalos debe ser un número entero. Es decir, yo voy a sacar acá cuántas clases, cuántos intervalos quiero en mi tabla. ¿Listo? Y debe ser un número que divida exactamente al rango. Debo conocer también la amplitud de cada intervalo. Listo. Esa amplitud de cada intervalo yo la tengo que calcular a través de esta ecuacioncita que hay aquí. Amplitud es igual al rango dividido el número de intervalos o el número de clases. Aquí tenemos ese concepto que nos permite ampliar sobre lo que ya nosotros habíamos consultado. Dice: la amplitud es el tamaño que tendrá cada intervalo. Toda esa parte ya ustedes la habían trabajado, la habían consultado. Listo.
Vamos entonces a hacer nuestro trabajo, lo que nos están pidiendo para esta clase, y es construir una tabla de frecuencias con datos agrupados. ¿Por qué vamos a utilizar datos agrupados? Porque esta muestra que estamos utilizando es muy amplia, es muy grande. Listo. Entonces voy a iniciar haciendo mis cálculos, lo que yo necesito. Yo necesito calcular el rango. Entonces vamos a calcular el rango de esa muestra. Acá yo ya sé el rango, lo vamos a representar con esa letra, la letra R, y yo lo conozco con el valor máximo, valor máximo, menos el valor mínimo, ¿sí?, de esa muestra. Yo me voy a ir a mi muestra, voy a ir a marcar, a mirar acá, y yo miro que el valor más grande que aparece aquí es este 32. Es el valor más grande. No hay uno superior a él, no hay uno mayor a él. Y el valor mínimo que hay ahí, el más pequeño, es 2. Listo. Ya no hay uno que sea menor que 2. Listo. Ya tengo identificado esos dos valores, entonces tranquilamente, ya fácilmente puedo calcular mi rango. El rango entonces para esta muestra que estoy trabajando sería 32, que es el valor máximo, menos 2, que es el valor mínimo, y eso me daría 30. 32 menos 2, 30. O sea que el rango en esta muestra es 30. Ya tengo mi primer dato importante para construir mi tabla de frecuencias. Listo. Me voy a mirar entonces cuántos intervalos quiero yo en esa tabla de frecuencia. Entonces voy a buscar números que dividan a 30, o sea, divisores de 30. Yo voy a mirar cuáles de esos divisores de 30, números que dividan exactamente a 30, lo voy a buscar, y yo observo que el 2 divide a 30, que también el 3 divide a 30, el 5 también divide a 30, el 6 también divide a 30, el 10 también divide a 30, el 15 también divide a 30. Listo. Yo lo que voy a mirar es cuál de estos, pues es, yo puedo utilizar dos intervalos, 3 intervalos, 5 intervalos, 6, 10 o 15. Pero yo observo que si utilizo 2 o utilizo 3, son muy poquitos intervalos, me quedaría la amplitud muy grande. Y si utilizo 10 o 15 ya serían muchos intervalos. Entonces me voy a ir más o menos a una media. Voy a decir, si voy a utilizar 6 intervalos. Utilicemos 6 intervalos entonces, o sea 6 clases. Vamos a utilizar entonces, digo que K, o sea el número de intervalos, es 6, el que voy a utilizar. Voy a hacer mi tabla con 6 intervalos. Listo. Se lo puedo escoger. ¿Por qué? Porque 6 es un divisor de 30, o sea del rango. Listo. Ahorita voy a mirar y voy a calcular la amplitud. La amplitud. Esa es la amplitud del intervalo. ¿Qué tan amplio es el intervalo? ¿Cómo lo calculo? Con el rango dividido el número de intervalos, que yo ya dije que era K. Ya tengo esos dos datos. Entonces la amplitud de cada un intervalo es 30 dividido
6. Eso me da 30 dividido 6 es 5. Listo. O sea que mi amplitud, la amplitud del intervalo es 5. Esa es la amplitud del intervalo. Y ya tengo los datos que necesito para construir mi tabla de frecuencias. Listo. Ya cuando tengo mi tabla de frecuencias voy a iniciar a construir cada uno de mis intervalos. ¿Cómo hago para construir los intervalos? Inicio siempre con el dato menor que tiene mi información, mi variable que estoy estudiando, mi muestra. El menor en este caso es 2. 2, ¿sí? Hasta voy a hacer ese intervalo, voy a hacer mi intervalo aquí, quedó ese 2 muy raro. Inicio con el 2, listo, hasta, y le sumo la amplitud. A 2 le sumo la amplitud, que es 5. O sea, 2 más 5, 7. Mi primera clase, mi primer intervalo es desde 2 hasta 7. El dato menor. Y voy a hacer esto que hay acá. Miren que este corchete del lado de acá del límite superior lo coloco abierto, lo coloco como al revés, decimos. Es porque el 7 no entra en este intervalo. Es decir, son los números menores que 7. Los de este intervalo son los números menores que 7. O sea que el 7 no. Por esa razón coloco este corchete así como al revés. Mi siguiente intervalo sería desde 7, que sí entra en ese segundo, desde 7 hasta, y le sumo 5, que es la amplitud, hasta 12. ¿Sí? Listo. Ya. Mi siguiente intervalo es aquí igual, el 12 no entra. Por esa razón lo debemos colocar el corchete al revés. Debemos colocar el corchete al revés porque el 12 no entra en este segundo intervalo. Él pertenece ya al tercer intervalo. Entonces desde 12 y le sumo 5 hasta 17. Listo. Entonces este 17 no entra en ese intervalo. 3. Doy con mi cuarto intervalo. Ya sabemos que dije que el número de intervalos que iba a hacer eran 6. Deben quedar 6. Entonces digo, mi siguiente sería desde 17 hasta, le sumo 5, hasta 22. Hasta 22. Este corchete va abierto para allá. Aquí va cerrado este. Listo. Y el siguiente sería desde 22. Desde 22 le sumo 5 hasta 27. ¿Sí? Hasta 27. Ese 27, esto va abierto para allá. Aquí cierro. Listo. Esto abierto es porque significa que este extremo no pertenece a este intervalo. Son los menores de 27, no 27 no entraría ya. Y el siguiente intervalo sería desde 27 hasta más 5 son 32. Listo, 32 ya sí entra en ese intervalo porque ya es el último dato de la muestra. 32, y hubo empleados que faltaron 32 días en ese año. Entonces acá están, en este primer intervalo están
los empleados que faltaron menos de 7 días. Acá en esto los empleados que faltaron más de 7 días, pero menos de 12. Acá están los empleados que faltaron más de 12 días, pero menos de 17. En esto están los que faltaron más de 17, pero menos de 22, y así sucesivamente. Los que faltaron entre 22 y 27. ¿Listo? Eso es. Seguimos trabajando entonces la frecuencia absoluta. ¿Cuántos empleados están en este intervalo? Los debo buscar acá y los voy a contar. ¿Cuántos hay? O sea, los menores de 7. Los menores de 7, o sea que entraría este, menores de 7, este es menor de 7, este menor de 7. Miremos que el 7 no entra, este entra, faltó menos de 7, ese faltó menos de 7. Miren que el 7 no pertenece a esa primera clase, ese primer intervalo. Miramos menor de 7, menores de 7. Sigo buscando menores de 7, menores de 7, menores de 7. Todo miro todos los voy buscando aquí, los que sean menores a 7. Miren que nunca marco el 7 porque el 7 no pertenece a ese primer intervalo. Listo, los menores de 7. Cuento todos estos y esa es la frecuencia absoluta para ese intervalo. Y esa frecuencia me dio 25. Eso indica que hay 25 empleados que faltaron entre 2 y 7, ¿sí? Entre 2 y menos de 7 días. En esta, los que faltaron entre 7 y menos de 12, aquí los voy mirando, lo voy buscando y consigo los cuentos y consigo 13 empleados que están en ese rango. Los que faltaron entre 12 y menos de 17. Entre 12 y menos de 17 los voy a buscar acá. Los que están los 12, es decir, del 12 y menos de 17, o sea que 16 está ahí, está el 14, está el 12, listo, y eso me suma 20 empleados. Listo. Los que están entre 17 y menos de 22, entre 17 y menos de 22, o sea que el 17 me sirve, menos de 22, me sirve el 21, el 19, todos esos, y eso me suma 10 empleados que faltaron esos días. Entre 22 y menos de 27 hay 6, y entre 27 y 32 hay 6. Listo. Vamos entonces a llenar nuestra tabla de frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia acumulada, esta tablita ya la conocemos nosotros. Entonces sería, aquí me iría 25. 25 más 13 me daría 38. Listo. 38 más 20 me daría 58. Disculpan, hay un poquito esa escritura. 58 más 10 me daría 68.
68 más 6 me daría 74. 74 más 6 me daría 80. Miren que esta sumatoria acá me da el número total de trabajadores de la muestra. Me marca los 80. Listo. Y me dicen que calcule la frecuencia porcentual, o sea, los porcentajes, para que miremos los porcentajes. Ya sabemos nosotros que los porcentajes nosotros los podemos calcular en la frecuencia relativa multiplicado por 100. Entonces voy a calcular eso. Cojo la frecuencia absoluta, en este caso para este intervalo es 25, dividido el número total de datos, el número total de la muestra, que es 80, y eso lo multiplico por 100. ¿Sí? Así se calculan los porcentajes, lo multiplico por 100. Esta división es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Entonces eso me daría 25 dividido 80 por 100. Eso me daría un porcentaje de el 31.25. ¿Sí? 31.25 da eso. Listo. En esta, para esto, tengo 13 dividido 80 por 100, me daría un porcentaje de 16.25%. ¿Sí? Eso es el porcentaje. Ya sabemos el procedimiento que debemos hacer nosotros para hacer estos porcentajes. Vamos a sacar del tercero. Tengo 20. Si recuerda que yo trabajo con la absoluta, frecuencia absoluta, 20 dividido el número total, dividido 80, multiplicado por 100, eso me da 25%. Listo, tengo mi porcentaje. Vamos para el cuarto. Tengo 10 trabajadores que faltaron dentro de este intervalo, dividido 80 multiplicado por 100, eso me da 12.5%. ¿Sí? 12.5%. Vamos con el quinto intervalo, son 6, entonces digo 6 dividido 80 por 100, eso me da 7.5%. 7.5%. Y ya, este es igual, 6 dividido 80 por 100, eso da 7.5%. Listo. Y tengo mi tabla de frecuencia para datos agrupados. Esta primera ya sabemos cómo saco los intervalos. Este intervalo solamente cojo el dato menor y le sumo la amplitud. La amplitud era 5, entonces le sumé, por eso me dio 7. Los extremos superiores en un intervalo nunca pertenecen al intervalo. Pertenecen al intervalo siguiente. Listo, y tengo mi tabla de frecuencia, que era nuestro objeto de trabajo para esta semana, cómo construir una tabla de frecuencia con datos agrupados. Y repasamos los conceptos que ustedes consultaron en el taller anterior y nos permitió sacar todo
estos datos para completar mi tabla de frecuencias. Este era nuestro trabajo de clase de hoy. Ya, prácticamente ahí ya les queda el taller, que se lo sumo a la plataforma. El taller que vamos a trabajar tiene dos partes. Ese taller que se los comparto en la plataforma, tiene dos partes. Una primera parte es un ejercicio de estos, llenar una tabla de frecuencia, decir, los invito a que hagan los procedimientos bien hechos y que me hagan esto manual en su cuaderno, en escritura manual, me hagan esos procedimientos y me llenen la tabla de frecuencia. Este primer taller que tenemos allá, esta primera parte del taller, tiene un valor del 15% en la plataforma, ¿sí? Y la segunda parte de ese taller, es un enlace para hacer una actividad en línea. Es un quiz, lo que vamos a hacer nosotros allí. Es un quiz. Listo. Tiene 5 preguntitas, selección múltiple. Nos están preguntando sobre esto mismo. Ustedes inician a hablar de conceptos estadísticos que ya nosotros conocemos. Moda, modal, el intervalo modal. ¿Qué significa moda? Moda es el dato que no se repite. ¿Cuál sería el intervalo moda aquí? Mírenlo acá, tiene 20 veces. Listo. El intervalo medio, el intervalo que está en la mediana. Entonces esos datos son los que ustedes van a hacer en ese quiz, y ese quiz que también tiene un valor del 15%. Este trabajo tienen tiempo de presentarlo, ese taller, hasta el día 16 de septiembre. Hasta el 16 de septiembre tienen para presentar este taller con su primera actividad y su segunda actividad. El día 18 de septiembre vamos a hacer el examen final del periodo en estadística y vamos a hacer la autoevaluación. O sea que prácticamente este sería nuestro último trabajo de este periodo. Los invito a que trabajen juicioso, a que estudien bien, retasen esos conceptos, retasen lo que hemos visto, para que se preparen que el día 18, el viernes 18 de septiembre, vamos a hacer el examen final de periodo. Jóvenes, feliz tarde.